Hola, muy buenos días a todos. Soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Por favor, confirmarme que estáis viendo la plataforma, el calendario económico y me veis correctamente. Vale, perfecto. Pues muy buenos días a todos. Dolores, Rafael, Rosa, Paz, Pablo, Antonio, Vicente, José, Alejandro, Susana. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar el morning, ¿vale? Hoy primer morning de miércoles, ¿no? Me refiero del mes de marzo. Como siempre, vamos a analizar los mercados macroeconómicos, pues viendo las distintas, ¿de acuerdo?, decisiones que se acontecen a lo largo del día de hoy. Como estamos viendo en pantallas, hoy día de pocas expectativas, estamos viendo dentro de los valores más importantes y relevantes aquellos que se han publicado en el continente de Oceanía, prácticamente en previsión a lo esperado, un poquito por debajo, y en referencia al continente americano estamos viendo que luego a mediodía, ¿qué sucede? Tenemos aquí la balanza comercial exterior, es decir, la diferencia, ¿no?, entre exportaciones, importaciones, ¿de acuerdo? Que aquí observamos la famosa guerra comercial entre Estados Unidos y China, en el que obviamente el país asiático exporta principalmente, aunque Estados Unidos, como estamos observando, la previsión es un valor peor del mes de diciembre del previsto y por tanto aquí vemos, ¿de acuerdo?, en lo que es el estancamiento económico simplemente por ese acuerdo, o mejor dicho, por esas decisiones del señor Donald Trump. En relación al resto de decisiones macroeconómicos, pues prácticamente dato importante, el stock de petróleo semanal, que fijaos ya de valores de acuerdo de estancamiento, de recortes de la producción, observamos incluso un valor positivo, es decir, está aumentando la producción y en ese sentido veremos el efecto que tiene en el crudo. Pocas decisiones macro hoy, ¿de acuerdo? Alguna relevante como la balanza comercial de exterior en Estados Unidos y los stocks de petróleo, pero mañana, como bien sabéis, reunión del Banco Central Europeo a mediodía, por favor, con el estratega, con Pablo Gil, ya lo conocéis, tenéis lo que es de acuerdo la inscripción, pues para poder seguirlo en directo, ¿vale? Comentando en todo detalle los distintos análisis, repercusiones e impactos que tiene, ¿vale? Mirarlo en la página web, porque podéis seguirlo con nosotros, lo que es la conferencia de Mario Draghi, para ver ese tipo de decisiones. ¿Las previsiones cuáles son? Pues unas previsiones, ¿de acuerdo? Lobbies en el que los bancos centrales pues, han cambiado drásticamente ese mensaje de subida de tipos de interés para subir de acuerdo con menor ritmo en lo que es en los trimestres del año, ¿vale? Y alargar esa subida de tipos de interés a finales o incluso ya a primeros del año que viene. Ese es el mensaje de los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como del BOJ en Japón, como del Banco Central Europeo en Europa. Mañana tomamos la palabra aquí en Europa, veremos si efectivamente eso acontece y esas subidas que hemos visto generalizadas en estos 2 primeros meses del año acontecen por este mensaje, ¿de acuerdo?, tranquilizador de que las subidas de tipos de interés se van a producir, pero con mayor distanciamiento o sobre todo con no una previsión de en el 2019, ¿vale? Otro de los datos importantes que quiero comentar, quiero que veáis y sobre todo quiero que analicéis, este es el de aquí, la balanza comercial. ¿De quién? De China. El viernes tenemos los datos. Fijaos que el valor anterior fue una previsión de 39 billones y actualmente cae prácticamente, ¿vale?, un 20%. ¿Dónde está el impacto? Sin lugar a dudas, en Estados Unidos. Es decir, esta balanza de comercio exterior junto con esta balanza comercial, estamos viendo el impacto que los dos gigantes, ¿de acuerdo?, se están torpedeando los unos a los otros, viendo cómo su economía, ¿de acuerdo?, no está creciendo según lo previsto, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí antes de pasar a analizar el mercado? Pues vamos a analizar los distintos mercados de renta variable. Como siempre, comenzamos en Europa. En este caso vamos a comenzar con nuestro índice, el IBEX 35.
Tenemos aquí el IBEX, de acuerdo, en pantallas, viendo lo que eran los distintos movimientos. ¿Recordáis la estrategia a seguir? ¿Cuál era? De acuerdo, este soporte convertido ahora en resistencia. La semana pasada analizábamos una posición bajista en torno a estos niveles para hacer un movimiento de zigzag, un movimiento de acuerdo en búsqueda también de esas decisiones mañanas del Banco Central Europeo. El movimiento del IBEX es consolidación de los 9.000 puntos, eso es obvio, llegó incluso a los 9.350 puntos y el IBEX está teniendo el mismo comportamiento que tuvo previamente, es decir, movimientos de banderines. Este es el mástil, esta es la bandera, ahora situamos el mástil y posiblemente veamos una pequeña corrección para tener exactamente el mismo movimiento. Un movimiento, de acuerdo, acompasado a la vez, ¿no?, del mercado americano, y en ese sentido buscaríamos la consolidación de los 9.200 puntos. Prácticamente el mercado ahora está plano en Europa por la decisión de mañana de la reunión de conferencia, ¿no?, del señor Mario Draghi. Y en ese sentido el IBEX 35 no nos brinda oportunidades, sino simplemente mirar expectativas de cara al mercado para, obviamente, consolidar niveles previos y siempre y cuando no pierda esta parte de soporte. Esta parte de soporte es bastante importante, los 9.140 puntos, para continuar con esa tendencia alcista como estamos observando y así continuar con ella, ¿vale? El stop loss en caso de estar posicionados alcistas, sin lugar a dudas, aquí abajo, los 8.900 puntos, 8.950, ese es el nivel crítico, ese es el nivel óptimo para poner un stop loss bajista, ¿vale? Y en caso de que tengáis una estrategia a medio largo plazo, sin lugar a dudas, lo veo muy, muy alejado, pero sería buscar los 9.647 puntos. Muchos de vosotros me habéis dicho que analice hoy el IBEX en particular. Me gustaría, aquellos que me lo habéis comentado, qué posiciones tenéis en el IBEX, ya que está en un momento muy crítico en la que las expectativas en el mercado de renta variable, el riesgo está sumiendo, es decir, para conseguir buenas rentabilidades hay que acarrear, ¿no?, asumir más riesgo y sobre todo de acuerdo en un mercado en el que prácticamente en un mes y medio, a finales de abril, ya sabemos que tenemos las elecciones. Vale, me comenta Rosa que está largo. ¿En qué niveles has comprado, Rosa? Vale, José me comenta que está corto en los 9.310 puntos, es decir, prácticamente aquí, casi en el máximo, una oportunidad bastante atractiva, ¿vale? Para continuar con esos mínimos decrecientes, ¿de acuerdo? Y obviamente buscar un take profit, entiendo, en torno a los 9.100, 9.120 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Esa sería una estrategia para, lógicamente, aprovechar el trading y posicionarnos en corto, ¿vale? Pues vamos a ver el homólogo alemán, nada más y nada menos el DAX alemán. Analizábamos la semana pasada, importante, la perforación de esta línea de tendencia, que en el corto plazo vamos a verlo, justo se produce aquí, y hablábamos de una ruptura que podría producirse un pullback, yo particularmente lo estaba esperando, para en este nivel puse de hecho un buy limit, pero obviamente el escenario continuó con la tendencia, no se produjo, no tuve la oportunidad de entrar y alcanzó, de acuerdo, máximos anteriores. El escenario, fijaos en velas semanales, es decir, lo que hizo la semana pasada. Esta es la semana actual, esta es la semana pasada, ¿vale? Analizábamos la perforación, continuó superando y fijaos dónde se ha frenado. Estamos en semanal, ¿eh? Se ha frenado en el anterior nivel, donde prácticamente hizo un amago de ruptura al alza, no pudo, se soportó, pero rápidamente se debilitó en el mercado de diciembre. En el corto plazo, fijaos en velas ya de una hora el comportamiento, es un comportamiento lateral, sin apenas volumen, como estáis observando. Esta es la parte de resistencia, los 11.679, y la parte del soporte, pues lo estáis viendo aquí muy bien dibujado, que sería estos niveles. Estos los niveles, de acuerdo a la zona de resistencia, convertido ahora en soporte. Por tanto, buscaríamos, en caso de atacar estos niveles, para hacer trading, desde luego una posición alcista en los 11.540 aproximadamente,
ahora mismo nos encontramos en tierra de nadie y fijaos, el RSI también se encuentra con una posición de corrección en búsqueda también de los niveles de 30. Nos dio señales de sobrecompra en estos niveles, con el cruce a la media nos dio efectivamente la señal de cortos. El RSI, fijaos en los niveles de 30-70, sabéis que yo trabajo en 25-75, aún así nos dio una señal más óptima. Y en ese sentido, de acuerdo, fijaos el movimiento del DAX, un movimiento lateral. ¿Por qué? Está vigente las expectativas del Banco Central Europeo de mañana a las 2:30 y por tanto el señor Mario Draghi creará volatilidad en el mercado. Realmente no se espera ninguna decisión relevante, sino que continúe el mensaje previo a las 2 o 3 conferencias anteriores y por tanto las expectativas de subida de tipos de interés se frenarán en Europa al no alcanzar esa inflación objetivo, ¿no?, en torno al 2%. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna posición que tengáis en el DAX? Vale, todos, bueno, el 90% de vosotros me comenta que está posicionado corto, ¿vale? Me preguntáis por los niveles del RSI, yo particularmente, ya sabéis todos, son 70-30, pero me gusta trabajar en los niveles de 25 y 75. ¿Por qué? Es decir, meto 5 puntos hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Sobre niveles de sobrecompra y sobreventa, simplemente por el hecho de que la señal me gusta que sea más firme, es decir, considero un nivel de sobrecompra, sobreventa óptimo para entrar, ya sea largo o corto, y así buscar, de acuerdo, falsas señales que se puedan producir en niveles en torno a 70%. Ya sabéis que la entrada óptima es cuando el RSI supera el nivel y cuando se produce la corrección, el nivel para entrar es justo este, es decir, cuando de arriba, ¿vale?, corrige hacia abajo y el nivel en sentido contrario al revés, ¿vale? Es decir, este nivel. Estamos viendo aquí, fijaos con los niveles que yo indico, ¿de acuerdo? Las señales de entrada, aquí nos estaría produciendo una señal de entrada alcista, efectivamente se produce, aquí una señal bajista también, señal bajista, también bajista, es decir, yo lo perfecciono de esa manera, ¿de acuerdo? Que me habéis preguntado varios, para pulir lo que es, de acuerdo, las señales de entrada. Prefiero tener menos, pero más óptimas que más y, lógicamente, no tan fiables. Posiciones que me comentabais en cortos. José, por ejemplo, 11.630 puntos. Niveles de la zona de resistencia que hemos analizado. Niveles que se encuentran en la zona alta del canal. Al igual también que Alejandro, en los 11.440 puntos, es decir, niveles en los que ahora mismo, de acuerdo, se encuentran distintas posiciones en el mercado con el agotamiento de que la sensación de los mercados en Europa están hambrientos de para continuar con esas sentido alcista. Ya sabemos que el año anterior fue un año complicado, difícil, decisiones macro importantes. El foco lo tiene el Brexit en Europa. Importante ahora analizarlo. ¿Por qué? Porque la semana que viene se prevé que el Parlamento tenga las bases para evitar un Brexit desorganizado. Es decir, quieren el aplazamiento formal y se prevé que sea la semana que viene esa solicitud. Por tanto, en Europa esa sintonía, ¿no?, de ir todos juntos provocará, de acuerdo, un movimiento alcista en el mercado que, lógicamente, pues podemos ver niveles superiores. Mientras tanto, tenemos hoy, de acuerdo, un mercado sin apenas volumen, pendiente de mañana con esa decisión del Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Por tanto, niveles a vigilar en el DAX, 11.541, la parte para aquellos que estéis alcista y los que estéis posicionados cortos, sin lugar a duda, los máximos alcanzados el viernes de la semana pasada en los 11.680 puntos, ¿de acuerdo? Otro de los mercados que hemos analizado, fijaos ya el movimiento, ese aplazamiento de la salida de la Unión Europea, el Reino Unido, el UK, FTSE nos dio esa señal de entrada, la media móvil obviamente se está suavizando para tener esas ligeras, ¿no?, subidas paulatinas y el mercado se lo está tomando, de acuerdo, con buena sintonía porque el Parlamento británico prevé que pongan esas bases, ¿no?, para llegar al acuerdo con la Unión Europea y que sea una salida, de acuerdo, con ese aplazamiento de una manera más organizada y no tan descentralizada
por decisiones, ¿no?, de Theresa May al no tener todos los acuerdos. En ese sentido, las expectativas es que el FTSE continúe ese mercado alcista, esa tendencia previa, que ya lo vimos en estos niveles y, por tanto, tendríamos lo que es una oportunidad para posicionarnos en él, ¿vale? En relación a otro de los mercados, el que más relación tiene con Europa, además del DAX, ¿quién es? El CAC parisino. El índice francés, fijaos los niveles en los que está actualmente. Tenemos aquí un gran gap que quiero que observáis, un gap de escape, de continuación, pero obviamente la contracción del mercado producido por Estados Unidos, el efecto rebote que ha tenido en Europa, pues es exactamente el mismo. Mientras tanto, tenemos este pequeño canal lateral con este gap, voy a dibujarlo mejor, aquí, con este gap pendiente de cubrir, por tanto es una posición bajista, siempre y cuando, obviamente, repito, mañana, que es un día importante, el Mario Draghi, de acuerdo, de estímulos a la economía europea, ¿de acuerdo? El mismo análisis para el Eurostoxx 50, sí que es verdad, fijaos en el Eurostoxx 50, que es lo que os quería enseñar hoy, ¿de acuerdo? La previsión del toque, que ya está ligeramente tocando, ¿no?, de esa línea de tendencia previa, una línea de tendencia bajista que nos sitúa un movimiento de corrección, ¿de acuerdo? Por tanto, vigilar bien el Eurostoxx 50, ya que nos estaría dando lo que es agotamiento, simplemente de acuerdo viendo lo que son las expectativas en Europa. Por análisis técnico, máximos mínimos crecientes, teoría de Dow, continuación de la tendencia, continuaríamos siempre y cuando con ella se produzca, pero se tiene que producir ahora mismo en estos momentos cuando perfore la continuación, lo mismo que sucedió en el FTSE, es decir, en el Eurostoxx estamos en estos niveles. ¿Qué se tiene que producir para continuar con esa tendencia alcista? Ruptura, como se produjo aquí, y continuación de la tendencia. Aquí estamos prácticamente rozando esos niveles y para ello deberíamos de tocar y perforar. Por eso dejo esta señal, ¿de acuerdo? Las posiciones en Europa, como estáis viendo, están siendo verosímiles, distintas. Vamos a ver ahora en Estados Unidos ese impacto que ha tenido pues esos acuerdos que Bloomberg ha ratificado de la guerra comercial, en el que esa tregua entre Estados Unidos y China, nada más y nada menos, el gigante Bloomberg, una de las agencias pues, de información más importantes del mundo, ratifica que efectivamente ya está sobre papel, que no es papel mojado, que el acuerdo entre los dos gigantes ya se está llevando a cabo y vamos a ver el impacto que eso tiene. Continuamos ahora en el mercado, pasamos al SP500, el gigante. Tenemos velas semanales, fijaos el agotamiento, analizábamos las 2 semanas anteriores, el precio objetivo nada más y nada menos era la zona de resistencia, los 2.821 puntos, los ha tocado, soltamos posiciones con esta posición que llevo comentando desde primeros de años, ¿de acuerdo? Aquí se prevé lo que es el mayor profit ahora mismo del trimestre y en el corto plazo, fijaos, vamos a verlo en velas de 1 hora, tras alcanzar, de acuerdo, la zona de máximos, las distintas ya medias ya se están cruzando, es decir, ha habido venta de posiciones, venta de papel, fijaos el movimiento de las ventas, son bastante fuertes y en ese sentido, ¿qué estamos observando? Estamos observando ahora mismo un movimiento de freno a lo que es la tendencia previa, la tendencia alcista. Fijaos que estas correcciones, estas gran velas, vamos a quitar para que lo veáis mejor, estas gran velas, ¿no? Bajistas de posición cortas, no las habíamos visto previamente en este año, repito. Lo que estamos observando es que todas aquellas posiciones, o la mayoría de las posiciones alcistas, ya han ido reduciendo su exposición al mercado americano tras consolidar, fijaos aquí, el 80% de las caídas. Desde los máximos históricos, fijaos, siempre los miércoles para que lo veáis, el 80% ya lo ha recuperado y nos encontramos, fijaos, ante la disyuntiva de qué sucede ahora en Estados Unidos, cuál es el rumbo, cuál es el acuerdo, si se ratifica o no, que ya nos están indicando que sí, por tanto estamos viendo el efecto descontado de esas subidas y lo que muchos se preguntan, si este pequeño precio objetivo para alcanzar los máximos históricos se va a producir o no. Las expectativas ahora son totalmente alcistas, viendo lo que es la continuación. Yo particularmente
prefiero ser más prudente. Prefiero, ¿de acuerdo?, observar el mercado, tener liquidez y sobre todo si estoy posicionado con un pequeño volumen ante las expectativas, ¿de acuerdo?, del mercado global. Vemos lo que son las balanzas comerciales de Estados Unidos y China, cómo les está afectando. Por eso, lógicamente, analizando esos datos, están llegando a ese acuerdo para no frenar su economía, el crecimiento y que el Producto Interior Bruto, el PIB, ¿de acuerdo?, no sufra esa desaceleración económica. Aparte de ello, la expansión global que estamos observando, estamos llegando de esa expansión cíclica a un nivel ya de auge, de estancamiento, de freno de la economía y por tanto a lo mejor se está produciendo lo que es ese freno. ¿Para qué? Hablando ya en largo plazo, ¿de acuerdo? Para en estos niveles que se produzca exactamente lo mismo, es decir, el freno en algún punto intermedio para ver fuertes correcciones y repito, puede que en estos niveles podamos ver incluso fuertes correcciones durante los 2-3 siguientes meses que quedan de este año, ¿vale? Es decir, podríamos ver el mismo comportamiento que observamos en febrero del año pasado, continuamos máximos mínimos crecientes, superando los máximos históricos. Último trimestre del 2018, fuertes correcciones y posiblemente tras una subida de esta índole podríamos ver, repito, este tipo de movimiento. ¿De acuerdo? Por tanto, expectantes del mercado, fuerte volatilidad se puede esperar en las próximas semanas. Ya analizaba a primeros de enero que el primer trimestre del 2019 iba a ser un año muy bueno para la renta variable, porque se veían obligados los dos gigantes a llegar a un acuerdo. Lo hemos observado, ¿de acuerdo? Y ahora, tras continuar, ver ese impacto de que efectivamente los niveles de la balanza comercial están llegando a buen término, veremos si efectivamente Donald Trump no gira un poco la tuerca y impone, de acuerdo, nuevos aranceles a las importaciones y exportaciones de Estados Unidos, ¿de acuerdo? El mismo análisis, por supuesto, para el mercado tecnológico. El Nasdaq, aquí la subida, fijaos, no ha llegado al 80% como en el SP. Por tanto, no tenemos apenas volumen. Fijaos en las últimas velas diarias. Es mejor verlo, de acuerdo, con distanciamiento, con velas diarias que en el corto plazo, con velas de una hora, porque aquí observamos los pequeños volúmenes que estamos observando, ¿vale? Fijaos el cuerpo de las velas, son casi todas velas doji. Y en el Russell 2000, aquí es lo que quería analizar con vosotros. Fijaos el movimiento de que aquí se ha producido ya un movimiento de corrección de volumen, movimiento prácticamente para ligeramente continuar con las pequeñas caídas. Esperemos que se apoye en este nivel en el que estoy marcando, de los 1.564 puntos, que fue anteriormente resistencia y actualmente podríamos observar cómo podríamos tener un ligero rebote al alza. Por tanto, análisis global de Estados Unidos, freno lo que es al crecimiento, lo que es a la continuación de la tendencia en el corto plazo, en vísperas de lo que se ratifique lo que es ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Mientras tanto, preguntaros qué tipo de posiciones tenéis. ¿Estáis posicionados alcistas, bajistas en cualquiera de los mercados de Estados Unidos? Vale. La mayoría de vosotros estáis posicionados largos. Fantástico. Vigilar bien las posiciones, ¿de acuerdo? Con volatilidades del mercado y sobre todo con distintos datos macroeconómicos. Vamos a continuar ahora con otro de los análisis que no quería dejar escapar hoy. Es el petróleo, viendo lo que son distintas producciones, correcciones. Desde la semana pasada, a largo plazo, tenemos este tipo de estrategia, una estrategia de 3 en 1, ¿no? Una estrategia de 3 impulsos desde estos niveles. Primer objetivo, segundo objetivo y tercer objetivo, los máximos. Estamos viendo lo que es un movimiento lateral que se está produciendo tras una pequeña subida y en ese sentido podíamos aprovechar, repito, esa entrada siempre y cuando toque esa línea discontinua roja, los 54,50 aproximadamente. Por tanto, estamos viendo ese rebote ligero de acuerdo del petróleo, viendo lo que son los datos semanales de petróleo. Los miembros de la OPEP junto con Rusia están controlando la producción y por tanto estamos viendo esas ligeras subidas del crudo. En el Brent tenemos exactamente el mismo movimiento, ruptura de esta línea de tendencia, esta línea de 63,40, zona de resistencia, y en el corto plazo vemos, de acuerdo, debilidad con fuertes movimientos bajistas, pero
que 2-3 días consecutivos no perfora los niveles anteriores. Por tanto, nos está dando sintonía de fuerza, de movimiento alcista. ¿De acuerdo? Y otro de los análisis que quería comentar, el oro. El oro ha caído un 2%, fijaos, y ha roto lo que es esa línea de tendencia que estáis observando. Analizábamos la semana pasada de que en caso de que se apoyara podría buscar el precio objetivo. Yo lo veía muy alejado, algo irrealista, y lo más probable era continuar con esa tendencia. Lo que sí es importante en el oro, que no perfore, que no rompa este soporte, este apoyo. Es crucial. En caso de que perfore, continuaríamos con la tendencia de corto plazo bajista, buscando de acuerdo distintas correcciones y precios menores. Buscaríamos un primer impulso, los 1.244 y posteriormente los 1.181 puntos. Por tanto, perfora la línea de tendencia alcista. El oro nos brinda ahora oportunidades bajistas siempre y cuando perfore, repito, estos niveles de los 1.275 puntos. Estamos viendo el estancamiento, el freno a esas ligeras caídas. Podríamos ver un ligero rebote, pero los niveles a vigilar, repito, es este mínimo, este soporte donde se apoyó para continuar con las tendencias. ¿Vale? ¿Alguna pregunta en relación a las materias primas? Perfecto. ¿Algún análisis que queráis que analice con vosotros? ¿Alguna acción? ¿Algún par de divisa que vamos a pasar ahora? ¿Comentarme alguna posición? Vale, el euro dólar, perfecto. Lo tenemos aquí en pantallas, un movimiento del euro dólar, ¿de acuerdo? El que comentábamos, en caso de tocar la línea de resistencia, buscar unos cortos y el proceso inverso, línea de soporte, buscar un movimiento alcista. ¿Qué sucede? En el eurodólar estamos viendo lo que es la apreciación en el corto plazo del dólar frente al euro, principalmente por esa decisión de mañana de que el Banco Central Europeo estimule lo que es la economía de la zona euro y, por tanto, podríamos ver una apreciación del euro, ¿vale? Para intentar alcanzar los 1.13.5, es decir, unos niveles intermedios para recuperar la tendencia previa vigente. Fijaos en el corto plazo, tras este impulso de esta ruptura y apoyo, observamos una vela doji, un hanging man, ¿no? Un star, para vernos en una posición bajista e intentar de nuevo tocar y apoyarnos en estos niveles. Por entradas de RSI no tenemos lo que son esas oportunidades y en ese sentido, de acuerdo, veremos mañana el impacto que tiene, de acuerdo, el Banco Central Europeo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Algún análisis en concreto? Vale. Importante como para concluir el morning, para situaros de acuerdo en el mercado, la sensación de la renta variable de bolsas, tanto en Europa, Asia y Estados Unidos, están hambrientas, de acuerdo, de posicionarse y continuar con la tendencia alcista en búsqueda de rentabilidades, pero es verdad que el apetito por el riesgo está aumentando el riesgo de las posiciones y, por tanto, desde mi punto de vista, considero actualmente un buen momento para tener más liquidez que posiciones, lógicamente sin perder, de acuerdo, a las oportunidades claras que el mercado nos pueda ofrecer. Importante de cara a la semana pasada, el aplazamiento del Brexit. El Parlamento no quiere un Brexit desorganizado por el impacto que puede tener en su economía principalmente y veremos si la Unión Europea, que se espera que sí, lógicamente, formalice lo que es ese aplazamiento y que tengamos nuevas fechas. Bloomberg ha ratificado de manera formal, oficial, el acuerdo entre Estados Unidos y China, por eso hemos visto ese estímulo económico, ¿no? En Estados Unidos con ese fuerte crecimiento y los bancos centrales están dando un mensaje tranquilizador. Drásticamente la subida de tipos ha cambiado para tener subidas más distanciadas tanto en el tiempo como en ratios. Actualmente los bancos centrales también están para dar esos estímulos, esos apoyos a lo que es la economía nacional y actualmente
el mercado de renta variable está siendo soportado por el crecimiento, un crecimiento que es positivo, pero que está siendo más lento, más estancado y por tanto observamos cómo lo que es ese ciclo de expansión está, digamos, llegando a su fin. Lo que tenemos de acuerdo vigente, que lo quería dejar para el final, para compartir, que sepáis de acuerdo los datos y que obviamente lo tengáis en cuenta para los distintos análisis. En China, el gigante asiático, uno de los índices, de acuerdo, a nivel mundial, los datos publicados del Producto Interior Bruto, se preveía un mayor crecimiento en torno al 6,29, 6,39%. Los últimos datos publicados y ya prácticamente oficializados es que ese crecimiento del PIB no va a ser tan fuerte para intentar llegar en torno al 6,25%. ¿Qué estamos observando? El fuerte impacto de esa guerra comercial que en prácticamente 4 meses, lógicamente, vemos un impacto claro con esa pequeña decrecimiento del gigante asiático y por tanto veremos los siguientes meses si se produce un fuerte, de acuerdo, negociación entre Estados Unidos y China y de nuevo Estados Unidos pone un nuevo arancel a China, ese Producto Interior Bruto no es que supere el 6% de crecimiento, sino que incluso perforará los niveles del 5,50%. Por tanto, las decisiones que 4 o 5 meses anteriores se llevaron a cabo ya están teniendo sus frutos y en el corto plazo observaríamos lo que es esa debilidad de la economía, tanto nacional, europea y también global. ¿De acuerdo? Importante mañana, por favor, seguir a Mario Draghi, Banco Central Europeo, 14:30, como bien sabéis, para ver esa decisión, esos datos y sobre todo esa subida de tipos de interés y también interpretar el mercado frente al euro y el resto de índices europeos. Así que espero de acuerdo haberos enseñado ese efecto que ha tenido esa guerra comercial, que lo hemos visto al inicio con esa balanza comercial de China, con esos datos de PIB últimamente analizados y también con las exportaciones e importaciones del gigante americano. ¿De acuerdo? Nos vemos la semana que viene. Un verdadero placer y desearos muy buena semana a todos. Un saludo.